Buenas tardes, profesora, y buenas tardes con todos. El día de hoy, el grupo número 6, conformado por Cristian González, Francesca Loyola y Jimena Salarriaga, quienes habla, expondremos sobre el tema del contrato de hospedaje. Para comenzar, nosotros consideramos pertinente abordar los antecedentes del contrato de hospedaje, dado que este fue regulado por primera vez mediante un contrato típico en la legislación peruana en el Código Civil de 1984. Esto quiere decir que dicho contrato es una figura contractual reciente, sino que este proviene de miles de años pasados, debido al desplazamiento de las personas que tenían la intención de recuperarse tras viajes. Por ende, su origen con exactitud se pierde en el tiempo. Entonces, ¿qué es un contrato de hospedaje? Pues esa es una figura jurídica la cual es nominada y típica, y esta se encuentra regulada en los artículos 1213 al 1727 del Código Civil. Asimismo, de acuerdo con el artículo 1713, nos menciona que el hospedante se obliga a prestar al huésped albergue y adicionalmente alimentación y otros servicios que contempla la ley y usos a cambio de una retribución. Ante esto nosotros podemos interpretar que el presente contrato es el acuerdo de voluntades por el medio del cual una de las partes, quien es denominada hotelero, debe ofrecer a la otra parte, quien será denominada huésped, el servicio de alojamiento u hospedaje. Incluso diversos servicios, ya sean como alimentos, accesorios, entre otros, los cuales serán de un mejor agrado durante su instancia, que será bajo un plazo establecido mediante un contrato, para posteriormente recibir el pago, que sería una retribución, en el cual este se establece en una tarifa por la autoridad competente. Por otro lado, el elemento subjetivo de dicho contrato son de dos figuras, las cuales ya he mencionado con anterioridad. Es decir, que está el hospedante, quien es el que otorga el servicio, y el receptor de la retribución. Por otro lado, está el huésped, quien es el receptor del servicio y dador de la retribución, pues ello constituye y genera una relación jurídica contractual que no se limita. En ese sentido, lo que he mencionado, Moreno, quien es un abogado español, considera que el contrato hotelero es una legislación que no cuenta con una regulación propia, sino que existe en el Código Civil una serie de preceptos aislados, lo cual hacen referencia a determinados aspectos del contrato. Asimismo, en la cual de una de las partes se obliga a prestar de la otra una serie de servicios de distinta naturaleza, las cuales giran en torno al alojamiento, mientras que la otra se obliga a pagar. Ante lo mencionado, encontramos una similitud tanto en la normativa española como en la peruana, ya que se encuentran presentes estas figuras jurídicas y se tiene que dar una retribución por el tiempo y el goce de este bien. Entonces, ¿se debe distinguir de un contrato de hospedaje con el contrato de subarriendo de vivienda? La respuesta es que sí, ya que en el hospedaje, además de el uso y el disfrute de la habitación, como ya lo he mencionado anteriormente, se le debe prestar al huésped algún servicio más, como son los servicios de limpieza y arreglo de la habitación, lavandería, entre otros. Sin embargo, en los contratos de subarriendo tienen una duración más prolongada, mientras que los de hospedaje, los huéspedes buscan de forma temporal o transitoria. Un ejemplo muy claro hoy en día son los departamentos y hoteles que figuran en la aplicación del Airbnb. En ese sentido, se debe diferenciar también entre un contrato de hospedaje a un contrato de arrendamiento de vivienda, ya sea para uso turístico o vacacional. Pues en este último, el propietario de un bien inmueble, ya sea de villa, una casa de playa, una casa campestre, entre otros, tiene que recibir una remuneración por esta renta, por ese alquiler, ¿no? Pues en este contrato de arrendamiento no se van a ofrecer los mismos servicios que usualmente se dan en el hospedaje, ya que es diferente, como ya lo mencioné, es más prolongado. Elementos personales y reales. Dentro de los elementos del contrato de hospedaje tenemos que existen dos elementos, el elemento personal y el elemento real. Elemento personal. Este elemento converge dentro de la relación obligacional donde existen dos sujetos, el huésped y el hospedante. Dado que la relación es intuito personae, no puede ser representada por otros. Elemento real. Dentro de esta obligación, los elementos reales del contrato son el precio y la retribución pactada entre el huésped y el servicio hotelero. Ok, las características del contrato, en primer lugar, respecto a la naturaleza jurídica del contrato de hospedaje, intervienen tres conceptos. En primera instancia está la doctrina del servicio público, la cual ésta sostiene que el hospedaje tiene como objetivo satisfacer una determinada necesidad colectiva, que sería el alojamiento de las personas por un determinado tiempo.
En segunda instancia está la doctrina contractual. Esta considera que el hospedaje es un verdadero contrato, la cual no solo prevé de sus elementos que lo integran, es decir, los personales y los reales, sino que el resto también en relación con el objeto de interés público. En tercera instancia está la doctrina sui generis. Es quien sostiene que el hospedaje es un contrato de fisonomía propia y singular. En segundo lugar tenemos los elementos del contrato hospedaje, la cual está conformada por tres. En primera instancia, sujetos y capacidad. En esta encontramos que está el hospedante y el huésped. Estos tienen que estar bajo una relación obligatoria contractual y deben tener una capacidad de vida, que sea absoluta sobre todo. En segunda instancia, está el objeto de prestación. Esta consiste que es un conjunto de prestaciones que el hospedante brinda al huésped, es decir, las de dar y hacer en el tiempo determinado bajo un contrato, la cual sería en ese tiempo un albergue. Y también le brindaría los servicios de alimentación o entre otros. En tercera instancia está la retribución, es la que el huésped le va a otorgar al finalizar este tiempo de alojamiento, por la razón de esos servicios proporcionados por el hospedante. En tercer lugar, el contrato de hospedaje es un contrato bilateral, como ya lo he mencionado anteriormente, debido a la intervención de estas figuras, que es el del hospedante, quien se encarga de proporcionar el albergue y los servicios durante ese determinado tiempo. Asimismo, que está el del huésped, quien hace uso y disfrute de esta habitación, también estos servicios, por un plazo establecido. Asimismo, que al finalizar debe dar una retribución que sería el pago por esto. Entonces, ante lo mencionado anteriormente se puede comprender que existen características jurídicas, y estas son algunas, que es oneroso, que es consensual, que es conmutativo, que es temporal, complejo, autónomo y que existen prestaciones recíprocas. En ese sentido, el contrato de hospedaje es bilateral, ya que se evidencia una existencia de una contraprestación, por la razón que el huésped está que paga por un albergue y también por unos servicios que la otra parte le está brindando. Sin embargo, en el supuesto que éste no realice dicho pago, el hospedante se encuentra en el derecho de retener los objetos introducidos al bien inmueble, que sería en este caso una posada o un hotel, o entre otros, ¿no? Los objetos que puede retener son maletas, lactos, relojes, vestimenta, entre otros. Asimismo, el presente contrato se debe renovar constantemente en el lapso que dure el alojamiento durante los servicios brindados. Por ende, este califica como oneroso. Por último, los contratos atípicos de hospedaje se encuentran dispuestos en los artículos del 1713 al 1725 del Código Civil peruano, por lo que estos se refieren a las clínicas, a las casas de salud o reposos, hospitales, establecimientos de comerciales, aeronaves, clubes y similares a lo que dicte la presente norma. En ese sentido, ¿cuáles son los caracteres menos conflictivos del contrato de hospedaje? Son seis. Como ya lo mencioné anteriormente, es un contrato principal, es consensual, es oneroso, es conmutativo, es un acuerdo temporal y es un contrato de prestaciones recíprocas. Bajo este contexto, ¿qué derechos y obligaciones tienen las partes? Como ya mencionado anteriormente, existen dos figuras que son importantes durante todo este contrato de hospedaje, que es el hospedante y el huésped. Ok, para hablar del hospedante primero, se debe tener en un lugar visible sobre todo el reglamento del establecimiento o las cláusulas generales en relación al contrato, a las cuales estará sometido el huésped por un tiempo determinado. Dichas cláusulas serán elaboradas por dicho hospedante y serán supervisadas por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 17 y 16 del Código Civil. Otro de estos es que no se puede negar a recibir en custodia ni a responder como depositario, ya sea por el dinero, documentos, diversos bienes del huésped que sean introducidos en el establecimiento, acorde a los artículos 17 y 18 y el 17 y 21. Asimismo,
se debe responder por todo objeto de uso corriente que haya sido introducido por el huésped de acuerdo con el contrato y el reglamento establecido previamente. Esto se menciona en el artículo 1720 del Código Civil peruano. A su vez, también el hospedante tiene el derecho de exigir al huésped en el plazo de 24 horas de su ingreso una declaración jurada con la razón de los objetos de uso común introducidos. Un ejemplo claro de esto es la ropa, eh, computadora, entre otros. Asimismo, tiene el derecho de comprobar la exactitud de dicha declaración jurada acorde al artículo 1720. Por último, el hospedante debe de responder por la pérdida o deterioro de los bienes introducidos por el huésped, con la exactitud que estos hayan sido causados por la culpa del mismo o de los visitantes de él. No obstante, el hospedante debe de proteger y poner en cuidado con diligencia ordinaria lo que exige la naturaleza de la obligación, incluso a pesar de las circunstancias del tiempo y lugar determinado de tales bienes otorgados. Esto lo menciona en el artículo 1724 del Código Civil. A su vez, también como vemos en imagen, tenemos cuatro obligaciones más, que es mantener en excelentes condiciones el lugar, ya sean las áreas comunes, que, que se van a compartir con el resto de huéspedes, la habitación, los baños, entre otros. Asimismo, el tarifario de los servicios tiene que estar de manera visible, como ya lo he dicho. Los servicios alimenticios de calidad no pueden estar de forma deplorable, por así decirlo. El funcionamiento de los servicios tiene que estar en altas condiciones y cuidar de los bienes recibidos en depósito. En caso contrario, se debe de compensar o dar una remuneración por esto. Por otro lado, los derechos y obligaciones del huésped es que puede exigir una habitación en buenas condiciones, es decir, que sea aseada y con los servicios acorde a la tarifa establecida y una alimentación de buena calidad e higiene en este, acorde al artículo 1715. También que esta persona se encuentre en la posición de comunicar al momento al hospedante la sustracción o pérdida o deterioro de los objetos introducidos al establecimiento. Sin embargo, al no hacerlo, estará bajo la responsabilidad del hospedante a excepción de dolo y culpa. Y en el supuesto se debe de resarcir esto. Esto lo encontramos en el artículo 1723. Por último, el huésped tiene la obligación de presentar, dentro del plazo de 24 horas, una declaración jurada bajo la razón de los bienes introducidos al establecimiento y permitir que el hospedante los pueda verificar. Entonces, como vemos también en esta imagen, encontramos también tres obligaciones. La primera es pagar la retribución por el servicio brindado mediante contrato, declarar los objetos introducidos a este, ya sean como maletas, cámaras, entre otros. Y el último sería comunicar al hospedante el deterioro o pérdidas de los bienes introducidos para que esta persona pueda tomar conocimiento. Si no, se debe resarcir, como ya lo he mencionado en el anterior PPT. En ese sentido, Moreno considera que el contrato hotelero en el derecho español cuenta con un marco normativo idóneo, al acudir para dar la respuesta a la mayor parte de cuestiones que se plantean en el ámbito de relaciones entre el empresario hotelero y el cliente. A su vez también, en el Código Civil español, tanto como en el peruano, se pueden evidenciar algunos artículos similares, como es el 1718 del español. Pues ante esto nosotros podemos comprender que existe una similitud, como ya la dije, en relación al objeto de la prestación, debido a que el hospedante tiene como base satisfacer una necesidad que es el alojamiento y servicios que son destinados para el huésped, para luego recibir una retribución por ello. En lo que respecta a la formalidad, al momento de la entrega del bien inmueble, esta debe ser tipo ad probationem, dado que no es un elemento constitutivo la entrega del bien físicamente dentro de la relación obligacional, dado que el artículo 949 del Código Civil menciona lo siguiente: la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él,
salvo de posición legal diferentes o pacto en contrario. En lo que respecta al derecho comparado, tenemos que dentro del Código Civil Español, el artículo 1258 establece que, salvo excepciones, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Es decir, que para que este contrato quede perfeccionado no hace falta que las partes observen ninguna forma especial, ni que hagan entrega de cosa alguna. Es suficiente que exista un acuerdo entre las partes. Asimismo, como ocurre en el derecho español, también en el derecho italiano el contrato de hospedaje es un contrato consensual, de manera que para que el contrato de alojamiento quede perfeccionado y surjan las obligaciones recíprocas, no es necesario ninguna forma especial, ni siquiera la forma escrita, siendo válido el alojamiento u hospedaje verbal. Este contrato también se puede llevar a cabo por vía telemática, ya sea por correo electrónico o internet, en el caso que el establecimiento hotelero disponga de una página web a la cual el cliente puede acceder directamente a través de su ordenador. En ese sentido, una cuestión importante es poder determinar el momento exacto en el cual queda perfeccionado el contrato, para así identificar el momento en el que se perfecciona el hospedaje. Hay que tener en cuenta que el hospedante no solamente tiene un interés económico en acoger al huésped, sino que está obligado a hacerlo por la propia naturaleza del servicio ofertado. Es importante recalcar que el contrato de hospedaje es un contrato de naturaleza privada entre el hostelero y el huésped, mediante el cual el primero cede el uso y disfrute de su alojamiento al segundo durante un plazo determinado y a cambio de una contraprestación económica. A continuación, se detallarán las cláusulas que se pueden encontrar dentro del contrato de hospedaje. Las cláusulas que se podrán encontrar en el presente contrato son las siguientes: los datos personales completos del huésped y el hostelero, los datos de los acompañantes del huésped, la duración del hospedaje, pues en este tipo de contratos existe una duración limitada en el tiempo. También se puede encontrar la cláusula donde se fija el precio del hospedaje y el momento y forma de pago, pues se prevén distintos momentos de pago en relación a cuándo tendrá que abonar el huésped y el precio a la reserva. Por ejemplo, al momento del inicio del contrato de hospedaje, a la entrada o llegada del huésped. También puede ser finalizado el periodo completo del hospedaje, tras realizar la reserva de habitación antes de la llegada del huésped. También puede ser un tanto por ciento de la entrada o llegada del huésped y el resto al finalizar el periodo completo del hospedaje. Y finalmente un tanto por ciento en el momento de la reserva de la habitación y el resto en el momento de la entrada y llegada del huésped. Otra cláusula, y de manera opcional, es el depósito de garantía, pues así se puede cubrir posibles desperfectos o daños que haya causado el huésped. Otra cláusula opcional puede ser el de añadir nuevas personas a la reserva. Tenemos también la cláusula de penalidades en caso de cancelación de reserva. Y, finalmente, tenemos la cláusula de obligaciones y responsabilidades de ambas partes, pues, entre otras, se debe alojar, proporcionar y mantener al huésped en el uso exclusivo y disfrute pacífico de la habitación durante el tiempo establecido en el contrato, pagar el precio, devolver la habitación en el momento pactado por las partes en el mismo estado que la recibió y respetar las normas de utilización de los servicios impuestos por el hotelero. Por otro lado, aunque el contrato de hospedaje no requiere forma especial para documentar la relación jurídica entre las partes, para obtener una mayor seguridad jurídica se suele firmar por escrito. Una vez rellenado el documento, debe ser firmado por las partes, por duplicado o, en su caso, por sus representantes, que deberán exhibir la autorización, o en su caso, poder notarial, que les habilita a ello en el momento de la firma. Para dotarlo de un mayor nivel de seguridad, las firmas han de figurar no solo en la sección final del documento, sino también en el borde izquierdo de cada página que compone el documento, incluyendo, en su caso, las páginas de los anexos en los que se pudiera adjuntar todo otro documento suplementario que también formaría parte del contrato. ¿Cómo se extiende el contrato? Es necesario señalar que tenemos las siguientes causales de extinción del contrato. El primero refiere al desistimiento. Como sabemos, consiste en una declaración de voluntad de signo contrario a la manifestación en el contrato, que permita al ejercitante desvincularse del vínculo contractual sin alegar causa alguna. La relación válidamente constituida, que ya produce efectos jurídicos, se extingue. Por tanto, la facultad de desistir atribuye al contratante que le ejercita la posibilidad de poner fin a la relación contractual liberándose de las obligaciones. Por otro lado, la relación obligatoria u obligacional
Dentro del contrato de hospedaje, cualquiera sea su objeto, es decir, prestación, es siempre un programa ideal de conducta que el interés del acreedor debe concretarse diacrónicamente en unos comportamientos materiales del deudor. Al respecto, la legislación colombiana menciona que la extinción del contrato de hospedaje cobra relevancia cuando se da el cumplimiento efectivo de las obligaciones con el cual un deudor extingue las obligaciones que posee con su acreedor. El pago es el modo normal de extinguir las obligaciones, ya que supone la ejecución efectiva de la prestación que previamente acordaron las partes, y por lo que se vieron abocadas a contratar. Finalmente, en lo que respecta al derecho peruano, tenemos la extinción de la relación obligatoria entre el huésped y el hospedante. Por imposibilidad de cumplimiento, modifica, altera o varía la situación jurídica creada por el contrato, en cuanto fulmina las posiciones o roles que dichos sujetos ocupaban en la extinta obligación. De un lado, la imposibilidad de cumplimiento libera al deudor, quien obviamente no será más tal, pues fue deudor de la prestación sobrevenida imposible. Y, de otro lado, la imposibilidad sobrevenida, objetiva e inmutable de la prestación, pues sobrepasan entonces la esfera interna de la relación obligatoria misma, para irradiar sus efectos, quizás extensivos, en la esfera externa, esto es, en el contrato, fuente de obligación, y en demás relaciones jurídicas que de él dependen. ¿Qué se puede realizar ante un incumplimiento? En primer lugar, en caso de incumplimiento contractual, se podrían dar las siguientes situaciones sin perjuicio de quien es la parte afectada, en virtud del artículo 1150 del Código Civil. Toda vez que se presentan las siguientes opciones al acreedor, que es la parte afectada. 1. Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario para ello emplear violencia contra la persona del deudor. 2. Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste. O 3. Dejar sin efecto la obligación. En ese sentido, tenemos que incluso se podría solicitar una indemnización por daños y perjuicios de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1152 del mismo cuerpo normativo. El artículo 1150 del Código Civil peruano está referido al supuesto en el cual el deudor hubiese incumplido con ejecutar la totalidad de la obligación, que es el supuesto de que haya ejecutado solo parcialmente. Por otro lado, en lo que respecta a la jurisprudencia extranjera, tenemos que, de acuerdo con Fernández, el primero de los motivos legítimos del incumplimiento que generalmente afectará al empresario o al cliente de manera vaga porque es una causa externa o independiente de la voluntad de ambos, es la fuerza mayor. Por otro lado, dentro de la jurisprudencia extranjera, tenemos que Bonet, citado por Fernández, incluye como causa de extinción e inejecución de la obligación la quiebra del centro de hospedaje. Nuestras conclusiones fueron las siguientes. En síntesis, el contrato de hospedaje es un contrato constituido, en el cual existen dos figuras importantes, el huésped y el hospedante, las cuales guardan tanto obligaciones como derechos, por lo que ante un incumplimiento de estas solo afectará a las partes que hayan celebrado dicho contrato. Entonces, en cuanto a la prestación, el hospedaje es considerado el principio del contrato bilateral. Como anteriormente hemos mencionado, se evidencian dos partes. Sin embargo, a comparación de otros contratos, en el presente debe haber una contraprestación por parte del huésped por la razón de los servicios y alojamiento determinado. Por último, en lo que respecta a la ejecución de obligaciones, debe quedar esclarecido que la opción garantiza al acreedor, salvo entendimiento de mejor doctrina, que debe manifestarse judicialmente a través de los artículos mencionados dentro del tenor del presente trabajo. Muchas gracias.